En un instante el mundo de Sofía se detuvo, la puerta de su pequeño piso en Sevilla se abrió de golpe, y allí estaba Elena, su vecina, con los ojos encendidos por una furia que no entendía. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó, su voz temblando como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desmoronarse. Sofía, con el corazón latiendo desbocado, no supo si huir o enfrentarla, pero algo en la mirada de Elena la atrapó, como un imán que prometía caos y verdad al mismo tiempo. Sofía vivía en un modesto apartamento en el barrio de Triana, donde las calles empedradas vibraban con el eco del flamenco y el aroma de azahar impregnaba el aire. A sus 25 años, era una ilustradora freelance que pasaba sus días dibujando mundos que no se atrevía a habitar. Lesbiana desde que tenía memoria, había aprendido a guardar su verdad bajo llave, especialmente en un vecindario donde las miradas curiosas y los chismes corrían como el río Guadalquivir. Su vida era tranquila, casi invisible, hasta que Elena se mudó al piso de al lado. Elena, de 26 años, era todo lo opuesto, carismática, directa, con una risa que llenaba los pasillos y unos ojos negros que parecían ver a través de las paredes. Española de pura cepa, nacida en Cádiz, tenía un encanto desenfadado que conquistaba a todos, desde el frutero de la esquina hasta los ancianos que jugaban al dominó en la plaza. Estaba comprometida con Diego, un abogado de mirada seria que visitaba su apartamento cada fin de semana. Elena era, en todos los sentidos, la vecina heterosexual perfecta, o eso pensaba Sofía. La primera vez que se cruzaron, Sofía estaba regando sus macetas en el balcón. Elena, con una caja de mudanza en brazos, le dedicó una sonrisa que hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. «Hola, vecina». «Soy Elena, espero no hacer mucho ruido», dijo con un guiño. Sofía, torpe como siempre, apenas logró balbucear un bienvenida. Desde ese día, las interacciones fueron breves pero cargadas de una electricidad que Sofía intentaba ignorar. Un café compartido en el patio, una charla sobre el calor sevillano, una mirada que duraba un segundo de más. Todo parecía inocente hasta esa tarde. Sofía estaba en su sala, rodeada de bocetos a medio terminar, cuando Elena irrumpió sin avisar. La puerta, que Sofía olvidó cerrar con llave, cedió ante la fuerza de su vecina. Elena estaba despeinada, con el rostro enrojecido, como si hubiera corrido desde el otro lado del mundo. «¿Por qué no me lo dijiste?», repitió, esta vez más cerca, su voz quebrándose. Sofía, confundida, se levantó del sofá, sus manos temblando. «¿Decirte qué?» «No entiendo, Elena, ¿qué pasa?» Elena dio un paso adelante y el espacio entre ellas se redujo a nada. «Te vi anoche, Sofía. En el bar de la esquina, con esa chica». «No soy estúpida». Las palabras cayeron como un rayo. Sofía sintió que el aire se le escapaba. La noche anterior, había salido con Marta, una amiga con la que coqueteaba sin compromiso. No pensó que alguien la viera, mucho menos Elena. Su secreto, que había guardado con tanto celo, estaba ahora expuesto, y la persona que lo había descubierto era la última que esperaba. «No es lo que piensas», murmuró Sofía, aunque sabía que mentir era inútil. Elena la miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de rabia y algo más, algo que Sofía no podía descifrar. «¿Por qué te escondes? ¿Por qué no me lo contaste?» «Somos vecinas, Sofía, amigas». La palabra amigas sonó extraña, como si no encajara del todo. Sofía tragó saliva, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo explicarle que cada sonrisa de Elena, cada roce casual, había sido una tormenta silenciosa en su corazón? «Porque no es fácil, Elena», respondió al fin, su voz apenas un susurro. «No todos aceptan quién soy. Y tú tienes a Diego, una vida perfecta». No quería complicar las cosas. Elena se quedó en silencio, su respiración agitada. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero en lugar de eso, se acercó aún más, hasta que Sofía pudo sentir el calor de su cuerpo. «No tienes idea de lo que es mi vida», dijo Elena, y en sus ojos había un destello de dolor que Sofía nunca había visto antes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía quiso preguntar, quiso entender, pero algo en la postura de Elena la detuvo.
Era como si ambas estuvieran al borde de un precipicio, y un solo paso en falso podía cambiarlo todo. ¿Qué quieres de mí, Elena?, preguntó finalmente, su voz cargada de miedo y esperanza. Elena no respondió. En cambio, dio un paso atrás, como si de pronto recordara quién era, dónde estaba. No lo sé, dijo, y salió tan rápido como había entrado, dejando a Sofía sola con el eco de su propia pregunta. Esa noche Sofía no durmió. Sus pensamientos giraban en torno a Elena, a su furia, a su dolor. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Era solo curiosidad, o había algo más? Mientras dibujaba en su cuaderno intentando calmar su mente, Sofía trazó el rostro de Elena sin darse cuenta, sus labios, su mirada, la curva de su cuello. Cada línea era un recordatorio de lo que no podía tener. Pero algo había cambiado. La puerta que Elena había abierto no era solo la de su apartamento, era algo más profundo, algo que ninguna de las dos podía ignorar. A la mañana siguiente Sofía encontró una nota deslizada bajo su puerta. Era de Elena, escrita con una letra apresurada: lo siento por ayer. Necesito hablar contigo. Por favor, ven a mi casa esta noche. El corazón de Sofía dio un salto. Sabía que aceptar esa invitación podía ser el comienzo de algo, o el fin de todo. Pero no había vuelta atrás. Sofía sostuvo la nota entre sus manos temblorosas, como si fuera una granada a punto de estallar. Las palabras de Elena, garabateadas con tinta negra, parecían quemar el papel: por favor, ven a mi casa esta noche. Cada letra era un desafío, una promesa, un peligro que Sofía no sabía si estaba lista para enfrentar. El día pasó en una bruma de ansiedad. Sofía intentó trabajar en sus ilustraciones, pero los lápices parecían rebelarse contra ella, trazando líneas torpes que no podían capturar la tormenta en su mente. Cada vez que cerraba los ojos veía a Elena, su rostro enrojecido, sus ojos oscuros cargados de una emoción que no podía descifrar. ¿Era enojo? ¿Dolor? ¿O algo más, algo que Sofía apenas se atrevía a imaginar? Triana, con su bullicio habitual, parecía más silenciosa ese día, como si el barrio entero estuviera conteniendo el aliento junto a ella. Al caer la tarde, Sofía se miró al espejo. Sus ojos verdes, normalmente tan seguros al dibujar, ahora reflejaban duda. Se puso una camiseta blanca y unos vaqueros, algo sencillo, como si quisiera convencerse de que esa cita no era nada fuera de lo común. Pero mientras caminaba hacia el apartamento de Elena, a solo unos pasos de su puerta, sintió que el mundo entero la observaba. Las vecinas que barrían sus portales, los niños que jugaban en la calle, incluso los gatos que merodeaban entre las macetas, todos parecían saber que algo estaba a punto de cambiar. Elena abrió la puerta antes de que Sofía pudiera tocar el timbre. Estaba descalza, con un vestido azul que parecía demasiado ligero para la frescura de la noche sevillana. «Pasa», dijo, su voz más suave que la noche anterior, pero aún cargada de una intensidad que hizo que Sofía se estremeciera. El apartamento de Elena olía a café recién hecho y a algo dulce, tal vez bizcocho. En la mesa del comedor había 2 tazas y una bandeja con pasteles, pero la tensión en el aire hacía que la escena pareciera cualquier cosa menos acogedora. «Siéntate», dijo Elena, señalando un sofá gastado pero cómodo. Sofía obedeció, sintiendo que cada movimiento suyo era examinado. Elena se sentó frente a ella, cruzando las piernas, sus manos inquietas jugueteando con un anillo que llevaba en el dedo. Era el anillo de compromiso, Sofía lo reconoció al instante. El recordatorio de Diego de la vida que Elena llevaba fue como un puñetazo en el estómago. «Lo de ayer me pasé», comenzó Elena, mirando al suelo. «No debí entrar así en tu casa a gritarte. No sé qué me pasó». Sofía quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Elena levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron. «Es que me dolió, Sofía. Me dolió que no confiaras en mí. Pensé que éramos amigas». Sofía sintió una punzada de culpa, pero también de frustración. «¿Y qué querías que te dijera, Elena? ¿Que soy lesbiana?
¿Que cada vez que me hablas, me miras, siento cosas que no debería sentir? No es tan fácil. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crudas, expuestas. Elena abrió los ojos sorprendida y por un instante el silencio entre ellas fue tan pesado que Sofía pensó que había arruinado todo. Pero entonces Elena hizo algo inesperado, se rió. No fue una risa burlona, sino nerviosa, como si estuviera liberando algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Tú no tienes idea, ¿verdad?, dijo inclinándose hacia adelante. No tienes idea de lo que es vivir con una máscara, fingiendo ser alguien que no eres. Sofía frunció el ceño confundida. Elena siempre había parecido tan segura, tan perfecta. ¿De qué máscara hablaba? ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Elena suspiró, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Triana que parpadeaban en la distancia. Diego es un buen hombre, dijo al fin. Es amable, estable, todo lo que se supone que debo querer. Pero a veces siento que estoy viviendo su vida, no la mía. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz temblaba. A veces cuando te veo siento cosas que no entiendo. Y me asusta. Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Había escuchado bien? Elena, la vecina heterosexual, la mujer comprometida, estaba admitiendo algo que sonaba peligrosamente cercano a lo que Sofía había sentido desde el primer día. No podía ser. Era demasiado arriesgado, demasiado imposible. Pero antes de que pudiera responder, Elena se giró hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No sé qué hacer con esto, Sofía. Pero no puedo seguir ignorándolo. El resto de la noche fue una danza de palabras cuidadosas y silencios cargados de significado. Hablaron de sus vidas, de sus miedos, de las expectativas que las habían moldeado. Sofía confesó cómo había aprendido a esconderse, a temer el rechazo. Elena habló de la presión de su familia, de la boda que se acercaba como una sentencia. Cada palabra era un paso hacia un terreno desconocido, y aunque ninguna de las dos lo dijo en voz alta, ambas sabían que algo había cambiado para siempre. Cuando Sofía regresó a su apartamento, el reloj marcaba la medianoche. Se dejó caer en su cama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. La nota de Elena seguía en su bolsillo, y aunque no la sacó, podía sentir su peso. No sabía qué vendría después, pero una cosa era segura, la puerta que Elena había abierto no se cerraría tan fácilmente. Sofía despertó con el eco de la voz de Elena resonando en su mente. Cada palabra de la noche anterior se repetía como un mantra, a veces, cuando te veo, siento cosas que no entiendo. Era una confesión que había roto todas las barreras que Sofía había construido con tanto cuidado, y ahora no sabía cómo seguir adelante. El sol de Sevilla entraba por las rendijas de las persianas, bañando su apartamento en una luz dorada que contrastaba con la tormenta en su interior. Decidió salir, caminar por las calles de Triana, como si el movimiento pudiera aclarar sus pensamientos. Pero el barrio, con sus colores vibrantes y su vida bulliciosa, solo amplificaba su confusión. Cada esquina parecía gritar el nombre de Elena, cada flor en los balcones le recordaba su risa. Mientras compraba naranjas en el mercado, Sofía vio a Diego desde lejos. Estaba hablando con el frutero con esa postura confiada que siempre lo acompañaba. Su presencia fue como un recordatorio cruel de la realidad. Elena no era libre, no era suya, y lo que habían compartido la noche anterior podía ser solo un momento de debilidad. Sofía apretó las naranjas con demasiada fuerza, y el jugo le manchó las manos. Se sintió estúpida, vulnerable, como si hubiera permitido que un sueño imposible la arrastrara. Esa tarde Elena la encontró en el patio compartido, donde Sofía estaba dibujando en su cuaderno. No me evitaste hoy, dijo Elena con una sonrisa tímida, sentándose a su lado. Sofía intentó sonreír, pero su corazón estaba en un puño. Debería haberlo hecho, respondió, tratando de sonar casual. Elena se acercó lo suficiente como para que Sofía pudiera oler su perfume, una mezcla de jazmín y algo más cálido, más personal.
No quiero que esto sea raro, dijo Elena, su voz baja. Lo que te dije anoche no lo planeé. Pero es verdad. Sofía cerró su cuaderno, incapaz de mirarla a los ojos. ¿Y Diego?, preguntó, la palabra cortando como un cuchillo. Elena se tensó y por un momento pareció que iba a levantarse y huir. Pero en lugar de eso, tomó la mano de Sofía. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero hizo que el mundo entero se detuviera. Diego no lo sabe, admitió Elena. No sabe que a veces me despierto en la noche preguntándome si estoy viviendo una mentira. No sabe que cuando te miro, siento algo que no debería sentir. Sofía retiró la mano, no por rechazo, sino porque el contacto era demasiado. Elena, no puedes decirme esto. No es justo. Tienes una vida, un compromiso. Yo no quiero ser la razón por la que todo se derrumbe. Elena negó con la cabeza, sus ojos brillando con determinación. No se trata de ti, Sofía. Se trata de mí. De quién soy, de lo que quiero. Y ahora mismo, lo único que sé es que estar cerca de ti me hace sentir viva. Las palabras eran un incendio y Sofía no sabía si quería apagarlo o dejar que la consumiera. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Encuentros furtivos en el patio, miradas robadas en el rellano, conversaciones que siempre terminaban en un silencio cargado de posibilidades. Sofía sabía que estaba jugando con fuego pero no podía detenerse. Cada vez que Elena sonreía, cada vez que sus dedos rozaban los suyos, sentía que valía la pena arriesgarlo todo. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón de Elena, la tensión alcanzó su punto de ruptura. Estaban hablando de cosas triviales, el calor, el último festival en la plaza, cuando Elena se inclinó y besó a Sofía. Fue un beso breve, casi desesperado, como si Elena hubiera estado conteniéndose durante demasiado tiempo. Sofía se quedó congelada, con el sabor del vino y de Elena en sus labios. Lo siento, murmuró Elena, retrocediendo. Pero Sofía no la dejó. La atrajo hacia sí y la besó de nuevo, esta vez con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Cuando se separaron, ambas estaban temblando. Esto no puede seguir así, dijo Sofía, su voz quebrada. Tienes que decidir, Elena. No puedo ser un secreto. Elena asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, dijo. Dame tiempo. Pero el tiempo, Sofía lo sabía, era un lujo que ninguna de las dos tenía. El beso de Elena dejó a Sofía en un limbo donde el tiempo parecía no existir. Cada día que pasaba, su corazón oscilaba entre la euforia y el miedo. Triana, con sus calles llenas de vida, se había convertido en un escenario de su propia batalla interna, querer a Elena, pero saber que ese amor podía destruirlas a ambas. Elena, por su parte, estaba atrapada en su propio torbellino. Diego seguía apareciendo los fines de semana, con su sonrisa confiada y sus planes para la boda. Cada vez que Sofía lo veía entrar en el edificio, sentía una punzada de celos que la avergonzaba. No quería ser la otra, no quería ser la causa del dolor de nadie. Pero cada vez que Elena la miraba, cada vez que sus manos se rozaban en un descuido, Sofía sentía que no había vuelta atrás. Una tarde, mientras paseaban por el mercado de Triana, Elena tomó a Sofía del brazo y la llevó a un rincón tranquilo, lejos de las miradas curiosas. No puedo seguir así, dijo, su voz temblando. Cada vez que estoy con Diego pienso en ti. Cada vez que estoy contigo siento que estoy traicionando todo lo que se supone que debo ser. Sofía quiso consolarla, pero las palabras de Elena eran un espejo de sus propios miedos. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó, aunque temía la respuesta. Elena bajó la mirada, sus manos apretando el borde de su vestido. Necesito hablar con Diego, dijo al fin. No puedo seguir mintiéndole. Ni a mí misma. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa conversación podía cambiarlo todo, pero también podía destruir la frágil conexión que habían construido. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas audible.
Elena asintió, pero sus ojos estaban llenos de duda. Esa noche Sofía no pudo dormir. Se quedó en su balcón, mirando las luces de Sevilla, preguntándose si había cometido un error al dejar que sus sentimientos por Elena crecieran. Recordó las palabras de su madre años atrás, cuando le confesó que era lesbiana: el amor siempre es un riesgo, Sofía. Pero a veces es el único camino. En ese momento esas palabras le parecieron crueles. ¿Cómo podía el amor, algo tan puro, sentirse como una trampa? Al día siguiente Elena no apareció. Sofía esperó en el patio, en el rellano, en el balcón, pero no había rastro de ella. El silencio era ensordecedor, y cada hora que pasaba alimentaba sus peores temores. ¿Y si Elena había decidido quedarse con Diego? ¿Y si había huido, incapaz de enfrentar la verdad? Sofía intentó trabajar, pero sus dibujos se volvieron oscuros, llenos de líneas caóticas que reflejaban su estado de ánimo. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Elena: ven a mi casa. Ahora. El tono era urgente, casi desesperado. Sofía no lo pensó dos veces. Corrió al apartamento de Elena, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pánico. Cuando Elena abrió la puerta, sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Hablé con Diego, dijo, su voz quebrada. Le conté todo. Sofía sintió que el suelo se desvanecía. ¿Todo?, preguntó, temiendo la respuesta. Elena asintió. Le dije que no podía seguir con la boda. Que no estaba segura de quién era, pero que necesitaba encontrarme. Y le hablé de ti. Las palabras eran un torbellino, y Sofía no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. ¿Y qué dijo?, preguntó, aunque una parte de ella no quería saberlo. Elena se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Estaba furioso. Dijo que lo había traicionado, que había arruinado todo. Pero también dijo que siempre supo que algo no estaba bien. Que yo no era feliz. Sofía se sentó a su lado, sin atreverse a tocarla. Lo siento, murmuró, aunque no estaba segura de por qué se disculpaba. No lo sientas, dijo Elena, levantando la mirada. Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy siendo honesta. Y eso es gracias a ti. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un peso. Sofía sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. Diego, la familia de Elena, el barrio entero, todos serían jueces de una historia que apenas comenzaba. Esa noche se quedaron hablando hasta el amanecer. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de lo que significaba amarse en un mundo que no siempre entendía. Y aunque no había respuestas claras, había una certeza: lo que sentían era real, y valía la pena luchar por ello. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena, liberada de su compromiso con Diego, parecía al mismo tiempo más ligera y más frágil. Sofía, por su parte, luchaba con la culpa y la euforia, atrapada entre el deseo de proteger a Elena y el miedo de lo que significaría amarla abiertamente. Triana, siempre tan viva, comenzó a sentirse como un campo minado. Las vecinas, con sus miradas indiscretas, empezaron a susurrar. ¿Viste a Elena? Dicen que rompió con Diego, oyó Sofía en la panadería. Y siempre está con esa chica, la ilustradora, añadió otra voz. Sofía fingía no escuchar, pero cada palabra era una aguja en su piel. Sabía que el barrio no era cruel, pero tampoco era ciego. Y en un lugar como Sevilla, donde la tradición y la modernidad chocaban constantemente, su historia no pasaría desapercibida. Elena, sin embargo, parecía decidida a enfrentar el mundo. Una mañana, invitó a Sofía a un café en una terraza junto al río Guadalquivir. Bajo el sol brillante, con el agua reflejando la ciudad, Elena tomó la mano de Sofía sobre la mesa. Fue un gesto pequeño, pero para Sofía, fue como si el mundo entero se detuviera. ¿No te importa que nos vean?, preguntó, su voz temblando. Elena sonrió, una sonrisa valiente y vulnerable a la vez. Que miren, dijo. No voy a esconderme más.
Esa declaración fue un punto de inflexión. A partir de ese momento comenzaron a construir una rutina juntas, paseos por el mercado, noches de flamenco en los bares de Triana, tardes en el apartamento de Sofía donde Elena se sentaba a ver cómo dibujaba. Cada momento era una victoria, pero también un desafío. La familia de Elena, conservadora y arraigada en las tradiciones de Cádiz, no tardó en enterarse de los rumores. Una tarde, mientras Sofía y Elena compartían un helado en la plaza, el teléfono de Elena sonó. Era su madre. La conversación fue tensa, llena de silencios y frases cortadas. Cuando colgó, Elena estaba pálida. «Quieren que vaya a Cádiz este fin de semana», dijo, su voz apagada. «Dicen que necesito aclarar mi cabeza». Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba, una intervención, un intento de devolver a Elena al camino que su familia consideraba correcto. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó, temiendo la respuesta. Elena la miró, sus ojos oscuros brillando con determinación. «Voy a ir», dijo. «Pero no para que me convenzan de nada. Voy a decirles quién soy, quién quiero ser». Sofía quiso abrazarla, decirle que no tenía que enfrentarse a eso sola, pero sabía que era una batalla que Elena necesitaba librar por su cuenta. El fin de semana llegó y con él un silencio inquietante. Elena se fue a Cádiz y Sofía se quedó en Sevilla, atrapada en una espera que parecía eterna. Intentó dibujar, pero sus manos no obedecían. Cada trazo era un recordatorio de Elena, de su risa, de su valentía. Para distraerse fue a un bar de flamenco donde la música llenaba el aire de pasión y melancolía. Pero incluso allí, entre el cante y el taconeo, no podía escapar de sus pensamientos. El domingo por la noche Elena regresó. Sofía la esperaba en el patio con el corazón en un puño. Cuando vio a Elena, supo que algo había cambiado. Sus ojos estaban cansados, pero había una luz en ellos, una fuerza que no había visto antes. «Les dije todo», dijo Elena, sentándose a su lado. «Les dije que te amo, que no voy a renunciar a esto. No fue fácil. Mi madre lloró, mi padre gritó. Pero al final, me escucharon». Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz temblando. Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Ahora seguimos adelante», dijo. «Juntas». Fue la primera vez que pronunciaron esa palabra, juntas, y sonó como una promesa, como un desafío al mundo entero. «Juntas». La palabra resonaba en la mente de Sofía como un eco que no se desvanecía. Por primera vez sintió que el futuro, aunque incierto, tenía un destello de esperanza. Pero la realidad no tardó en recordarle que el amor, incluso el más valiente, no siempre era suficiente para calmar las tormentas. Elena había enfrentado a su familia, pero las consecuencias no se hicieron esperar. Los mensajes de su madre llegaban a diario, llenos de súplicas y reproches. «Piensa en tu futuro, Elena. Esto no es lo que quieres», decía uno. «Estás confundida, hija, vuelve a casa», decía otro. Elena intentaba mantener la compostura, pero Sofía veía como cada palabra la hería, como cada llamada era un recordatorio de lo que había sacrificado. En Triana, los rumores se intensificaron. Las vecinas, que antes sonreían a Elena con cariño, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Una tarde, mientras compraban pan, una mujer mayor se acercó y le susurró a Elena: «Ten cuidado, pequeña. No todos aquí entienden estas cosas». Sofía, que estaba a su lado, sintió una furia que apenas pudo contener. Pero Elena, con una calma que sorprendió a Sofía, respondió: «Gracias por su preocupación, pero estoy donde quiero estar». Esa fuerza, esa determinación, hacían que Sofía se enamorara más de Elena cada día. Pero también la llenaban de miedo. ¿Cuánto tiempo podrían resistir la presión? ¿Cuánto tiempo antes de que el peso del mundo las aplastara? Sofía intentaba no pensar en eso, enfocarse en los momentos que compartían, las noches en el balcón, las risas compartidas,
los besos robados cuando nadie miraba. Pero la sombra de la duda siempre estaba ahí, acechando. Una noche, mientras cenaban en el apartamento de Sofía, Elena dejó caer una bomba. «Quiero que vengas conmigo a Cádiz», dijo, sus ojos fijos en los de Sofía. «Quiero que mi familia te conozca. Que vean quién eres, porque te amo». Sofía casi se atraganta con el vino. «¿Estás segura?», preguntó, su voz temblando. Conocer a la familia de Elena era un paso enorme, un desafío que podía solidificar su relación o destruirla por completo. «Estoy segura», respondió Elena, tomando su mano. «No quiero seguir escondiéndote. Eres parte de mi vida, Sofía, y quiero que todos lo sepan». Las palabras eran un bálsamo, pero también un desafío. Sofía sabía que ir a Cádiz significaba enfrentarse a un mundo que no estaba listo para aceptarlas. Pero también sabía que no podía decir que no. El viaje a Cádiz fue un torbellino de emociones. El tren cruzaba los campos andaluces con sus olivos y sus cielos infinitos, mientras Sofía y Elena se sentaban juntas, sus manos entrelazadas en secreto. Cuando llegaron, la ciudad las recibió con su brisa marina y sus calles llenas de historia. Pero la casa de la familia de Elena, una construcción antigua en el corazón de Cádiz, parecía más un castillo que un hogar. La madre de Elena, Carmen, las recibió con una cortesía fría. El padre, Manuel, apenas las miró. La cena fue un campo de batalla silencioso, con preguntas disfrazadas de amabilidad y silencios que cortaban como cuchillos. «¿Y tú, Sofía, a qué te dedicas?», preguntó Carmen, su tono cargado de juicio. Sofía explicó su trabajo como ilustradora, pero cada palabra parecía insuficiente. Elena, sentada a su lado, mantenía la mano de Sofía bajo la mesa, un ancla en medio de la tormenta. Cuando la cena terminó, Manuel se levantó y dijo: «Elena, necesitamos hablar». «¿A solas?». Sofía sintió que el aire se le escapaba, pero Elena apretó su mano antes de soltarla. «Vuelvo pronto», susurró. Sofía se quedó en el salón, rodeada de fotos familiares que parecían juzgarla. Escuchó voces alzadas desde la otra habitación, palabras como vergüenza y error que se clavaban en su pecho. Cuando Elena regresó, sus ojos estaban rojos, pero su postura era firme. «Nos vamos», dijo tomando la mano de Sofía. «No voy a quedarme donde no me aceptan». Salieron de la casa sin mirar atrás, con el sonido del mar de Cádiz como único testigo. Esa noche, en un pequeño hostal junto a la playa, se abrazaron como si el mundo entero estuviera en su contra. Y en cierto modo, lo estaba. El regreso a Sevilla fue un silencio compartido, un pacto tácito de resistencia. Sofía y Elena sabían que el viaje a Cádiz no había sido una victoria, pero tampoco una derrota. Habían enfrentado al mundo juntas, y aunque el mundo no las había abrazado, seguían de pie, con las manos entrelazadas. Triana las recibió con su calor y su bullicio, pero también con un nuevo desafío. Diego, que había desaparecido tras la ruptura, reapareció en el barrio. Sofía lo vio una mañana, hablando con un grupo de vecinos en la plaza. Su presencia era como una nube oscura, un recordatorio de la vida que Elena había dejado atrás. Cuando Elena lo supo, su rostro se endureció. «No voy a hablar con él», dijo. «Ya no hay nada que decir». Pero Sofía notó la duda en sus ojos, el eco de un pasado que aún pesaba. Esa tarde, Diego tocó a la puerta de Elena. Sofía estaba allí, ayudándola a organizar una estantería llena de libros. Cuando Elena abrió la puerta, Diego entró sin invitación, su rostro una mezcla de dolor y rabia. «Necesito entender, Elena», dijo, ignorando a Sofía. «Tiré todo por la borda por ti, ¿y ahora, esto?». Su voz se quebró y por un momento Sofía sintió lástima por él. Pero solo por un momento. Elena se mantuvo firme, aunque sus manos temblaban. «No tiré nada por la borda, Diego. Elegí ser honesta. Contigo, conmigo misma». Diego la miró como si no la reconociera, y luego sus ojos se posaron en Sofía. «¿Y tú?», dijo, su voz cargada de desprecio.
¿Crees que esto va a durar? ¿Que el mundo te va a aceptar? Sofía quiso responder, pero Elena se interpuso. No hagas esto, Diego. No te lo permito. La discusión escaló con palabras que cortaban como cuchillos. Finalmente Diego se fue, dejando tras de sí un silencio pesado. Elena se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Sofía se sentó a su lado, sin saber qué decir. ¿Hice lo correcto?, preguntó Elena, su voz apenas audible. Sofía tomó su mano, sintiendo el peso de la pregunta. Hiciste lo que sentías, respondió. Y eso es más valiente de lo que la mayoría puede decir. Los días siguientes fueron un esfuerzo por recuperar la normalidad. Sofía y Elena intentaron reconstruir su rutina, pero la sombra de Diego, de la familia de Elena, del barrio entero, seguía presente. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Elena se detuvo y miró a Sofía. No sé si estoy lista para esto, admitió. Te amo, pero tengo miedo. Miedo de perderlo todo. Sofía sintió que el corazón se le rompía, pero también sabía que el amor no era una garantía, sino una elección. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo Sofía, tomando su rostro entre las manos. Pero no voy a dejarte enfrentar esto sola. Elena sonrió, una sonrisa temblorosa pero sincera. Y en ese momento, bajo las luces de Sevilla, se besaron, sin importar quién las viera. Fue un acto de rebeldía, de amor, de esperanza. A medida que los días se convirtieron en semanas, Sofía y Elena encontraron una nueva fuerza en su relación. Comenzaron a hablar de un futuro juntas, no como un sueño imposible, sino como algo que podían construir. Sofía empezó a dibujar una serie de ilustraciones inspiradas en su historia, llenas de colores vibrantes y emociones crudas. Elena, por su parte, decidió retomar sus estudios de literatura, algo que había abandonado por las expectativas de su familia. Pero el mundo no se rindió tan fácilmente. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en su estudio, recibió una llamada de Elena. Es mi madre, dijo, su voz temblando. Dice que está enferma, que necesita verme. Pero sé que es una excusa. Quieren que vuelva, que deje todo esto. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa llamada era una prueba, no solo para Elena, sino para ellas como pareja. Voy contigo, dijo Sofía sin dudarlo. Elena intentó protestar, pero Sofía fue firme. No estás sola en esto, Elena. Nunca más. Y así decidieron enfrentar el próximo capítulo juntas, sabiendo que el camino sería difícil, pero también que valía la pena. El tren a Cádiz era un eco del pasado, pero esta vez, Sofía y Elena viajaban juntas, con las manos entrelazadas y una determinación que no habían tenido antes. El paisaje andaluz pasaba como un borrón, pero en el corazón de Sofía, cada kilómetro era un paso hacia un futuro que aún no podían imaginar. Elena, a su lado, miraba por la ventana, su rostro una mezcla de miedo y resolución. Cuando llegaron a la casa de la familia de Elena, la tensión era palpable. Carmen, la madre de Elena, las recibió con una sonrisa tensa, pero sus ojos no podían ocultar el dolor. Manuel, el padre, apenas la saludó. La excusa de la enfermedad resultó ser cierta, pero también era una estrategia. Carmen quería a su hija de vuelta, no solo en Cádiz, sino en la vida que había planeado para ella. La conversación fue un campo de batalla. Carmen habló de tradición, de familia, de lo que significaba ser normal. Manuel, más directo, acusó a Sofía de haber confundido a su hija. Pero Elena no se dejó intimidar. No estoy confundida, dijo su voz firme. Por primera vez, sé quién soy. Y amo a Sofía. Si no pueden aceptarlo, entonces no me aceptan a mí. Las palabras de Elena fueron un golpe, pero también una liberación. Carmen lloró, Manuel guardó silencio, pero algo en el aire cambió. No era aceptación, no aún, pero era un comienzo. Sofía, que había permanecido en silencio, tomó la mano de Elena y habló por primera vez.
No quiero quitarles a su hija, dijo. Solo quiero amarla, como ella me ama a mí. Y espero que algún día puedan verlo. El regreso a Sevilla fue diferente. Había heridas pero también esperanza. Elena y Sofía sabían que la familia de Elena necesitaría tiempo, pero también sabían que su amor era más fuerte que el rechazo. De vuelta en Triana, el barrio comenzó a cambiar. Algunas vecinas seguían susurrando, pero otras comenzaron a sonreír, a aceptar. Una anciana, que siempre había sido amable con Sofía, les dejó una cesta de naranjas en la puerta con una nota, para las chicas valientes. Sofía terminó su serie de ilustraciones, titulada Las luces de Triana. Cada dibujo era un capítulo de su historia con Elena, el primer encuentro, el primer beso, el viaje a Cádiz, la lucha por ser vistas. La galería local aceptó exponerlas y la noche de la inauguración, Elena estaba a su lado, con un vestido azul que recordaba aquella primera noche. La exposición fue un éxito, no solo por el arte sino por lo que representaba, una historia de amor que había desafiado al mundo. El último dibujo de la serie era el más simple, dos manos entrelazadas bajo un cielo estrellado con el río Guadalquivir al fondo. Debajo Sofía había escrito una frase: el amor no pide permiso, solo espacio para existir. Esa noche, mientras celebraban con vino y risas, Elena se inclinó hacia Sofía y susurró: gracias por darme ese espacio. Y así en las calles de Triana, entre el eco del flamenco y el aroma de azahar, Sofía y Elena encontraron su lugar. No fue un final perfecto porque el amor nunca lo es. Pero fue un final significativo, un testimonio de que el valor de ser uno mismo puede cambiar el mundo, aunque sea un barrio a la vez.